no es dinámica. Es decir, vamos a escuchar a Sergio Fong, el maestro Fong, que nos ha preparado, el maestro Fong, que nos ha preparado no sé qué cosa, va a hablar un poco sobre el libro. Después yo voy a ver qué se me ocurre y vamos a charlar. Me voy a sentar en el banquillo de los acusados. Pueden tirarme jitomatazos por lo que sea que tengan ahí. Entonces, Sergio Fong, la mayoría de los que están aquí quizá lo conozcan, unos más que otros. Sergio Fong es ¿qué es? Como un paladín de la contracultura, ¿se puede decir? Sí. Como de la otredad, como un diletante. Un dilecto diletante de de hecho, me acaba de regalar un pequeño ejemplar de Rius que se llama ¿Sirven los poetas de algo? Lo voy a leer con fruición. No sé qué es eso exactamente, pero sí lo voy a leer. ¿Okay? Bueno, entonces, Sergio Fong tiene su negocio, se puede decir, su negocio de ¿es libros y café de la rueda o café y libros de la rueda? Independientemente, pues sí. Depende de qué lado de la calle llegues. Sí, tiene su negocio de cafetería y librería. Pueden acudir ahí a encontrar curiosidades de libros. Pero sobre todo es un gran amigo que conozco desde hace tiempo, en sus andanzas por aquí, por allá, y hace rato nos encontrábamos con Chava, de mala sangre, ¿verdad? Inefable mala sangre, que llegó para irse, ¿verdad? Y luego estabas con la rueda ahí en la coronilla, etc. Bueno, él escribe, actualmente es básicamente cartonero, ¿verdad? Cualquier cosa que eso signifique. Bueno, es decir, hacen libros con portadas de cartones reciclados, y de diferentes autores, y últimamente lo penitenciario, la literatura penitenciaria, que como da talleres en algunos presidios y convocan a los que gusten en el presidio escribir, manifestarse, y luego los premian publicando sus trabajos. Y eso le ha dado un salto internacional, se puede decir, porque ha acudido a Estados Unidos, a Inglaterra, a Brasil, llevando eso, como que hay un interés en otros lugares por ese tipo de literatura y ese tipo de actividades que hace que, digamos, fácilmente los reos vean sus textos impresos y presentados a manera del libro cartonero, ¿cierto? Bueno, entonces, sin más, los dejo para que les hable y después le tomo la palabra. Gracias, Pedro. Va a estar más pequeña mi presentación. Pero digo, es chido porque precisamente estamos aquí entre cuates. Casi creo que soy el más chavo, ¿no? Está por aquí. Entonces, de lo que vamos a hablar, de lo que habla el libro, pues nos suma, nos une, somos parte de esta narrativa y que la mayoría hemos vivido, ¿no?, estos procesos, tanto personales como colectivamente, y en este proceso también social, político, cultural, ¿no?, de México, y como lo dice Pedro, como parte de otra historia, que es la misma historia, ¿no?, pero que se ve como la cara oculta de la luna, en el sentido de la metáfora, y que para bien, pues, se generan
todavía libros como este de Pedro, como Xochitl Gálvez, la permanencia de la ciudad, ¿no? Pues que nos permite pues unirnos, juntarnos, platicar, ¿no? Decía un amigo, nada más nos vemos en los velorios, mira, este no es un velorio, ¿no? Nos estamos viendo. Pues ya tenemos otro punto. Ya tenemos otro punto de reunión, seguir colaborando, trabajando, creando, y no sé cuánto tiempo le he llevado a Pedro a hacer este libro, que me parece pues, muy padre, ¿no? Porque estuve dándole vueltas al asunto de cómo iniciar el texto, la estructura, pues ya se la saben, ¿no? Pues, hablar un poco sobre el libro y las formas en que está escrito, pero me llamaba la atención en cuanto a, estaba pensando cómo iniciar y cómo está conformado el libro, que pongo aquí que me viene a la memoria que cuando estábamos morros, jóvenes, y alguno de los compas llegaba al barrio con un disco, un acetato, un LP, con su celofán, todavía sin ser violado, y pues invitaba a los otros a escucharlo, ¿no? Entonces llegábamos a la casa de alguien que tuviera una consola, una mesa, y nos podíamos comprar unas chelas, unas caguamas, una botanita y podíamos escuchar el disco, ¿no? Y empezar a platicar pues todo esto, ¿no? Como una especie de sesión, ¿no? Casera de rock, ¿no? Principalmente pues también habíamos otros que escuchábamos música folclórica, pero pues era muy interesante, ¿no? Saber qué onda con el nuevo disco de X, Y grupo vocalista, ¿no? Y esto nos sumaba, pues, ¿no? Y en este sentido creo que el personaje principal o protagonista de la novela, junto con sus compas, tiene este otro sentido, ¿no? Y leer el libro de Pedro, que seguramente todos lo vamos a leer y lo vamos a poder pues, platicar. Algunos ya lo leyeron, otros están leyéndolo, y los que no, pues están invitados. Es una charla muy chida con el autor y con el protagonista. Y pues también quisiera decir que estos momentos realmente se disfrutan, pues, convivir con los cuates, ¿no? En este sentido que nos convoca la presentación de este libro. Y yo quiero decir que conocí a Pedro, y casi hace 20 años, precisamente ahí también estaba Ramón, nos conocimos casi juntos, ¿no? En un lugar que se llamaba el Cantón de la Rueda, ahí en Coronillas, donde pues platicábamos, charlábamos de esto, de literatura, de lecturas que teníamos, pero poco a poco me fui enterando de que Pedro era músico y que tocaba en una agrupación del gobierno y que pues, ahí participaba, y hace poco con un programa que nació a partir de la propuesta del compadre Yomin, de la comadre Susana, de hacer sesiones de rock and roll con el Yomin invitados, pues Pedro acudía y nos empezó a platicar que él también era rock and rollero y que tenía un grupo que se llamaba Loro, y que pues ya Yomin y Susana atendieron a Pedro y hicieron un programa donde se entrevista, ¿no? a músicos que participaron desde los años 50 hasta los 70, y bueno, pues Pedro platicó su historia, que viene de acá del Distrito Federal, ¿no? Entonces ya tenía como un antecedente de esta novela, ¿no? Que a lo mejor voy a decir intimidades, porque luego los autores no quieren que se sepan cositas que vienen aquí como el alter ego, ¿no? O algo así. Sí, no voy a decir. Y bueno, pues fue muy interesante conocer esta faceta de Pedro. Yo ya había conocido también la novela Algún día bajita la mano, y también como cartonero, como comentaba Pedro hace un rato,
realizamos, formamos un libro que se llamó Musical, que es una antología de sus poemas, y pues ahora me toca participar en esta presentación con el libro La permanencia del efímero. Es una novela de evocaciones, de remembranzas, sin duda una novela autobiográfica, con un lenguaje ligero, divertido, coloquial, del barrio, incluso irreverente, ¿no? Y que logra caracterizar a los personajes que van apareciendo en ese transcurrir de la vida del autor o de Joel, que es el protagonista. Me gusta pensar en esto como que Joel es un protagonista, pero que engloba un personaje de la época y que es también un nosotros, ¿no? Que nos une a todos como, digamos, un personaje social que pudiera ser en esta novela la juventud, porque nos parecemos a él, ¿no? O somos de alguna forma él, ¿no? Aunque digo, el protagonista hoy pues es el libro, y esta ventaja que nos da, o desventaja, de conocer a Pedro. Sabemos que hay un truco en el título, que es un entramado, un tejido, que es el undible de la novela, que nos cuenta las peripecias de Joel. Un chavo que le late el rock, que lee revistas musicales para jóvenes como México Canta, Notitas Musicales, Ritmo Juvenil, la revista Pop y otras. Creo que si a nosotros nos tocó leer ese tipo de revistas, pues nos alucinábamos mucho, ¿no? Con los personajes o los músicos que salían en estas revistas, y el hecho también como de que algunas traían las rolas o las traducciones de las rolas, y que nos hablaban un poco de lo que hacían estos grupos a nivel internacional. Después Joel también se consigue una lira, y le gusta mucho escuchar el radio o la radio con las rolas. En ese tiempo era el radio. Ahora ya es la radio, antes era el radio escuchaba pues rock and roll, ¿no? Digo, a nosotros también cuando nos tocaba cuando no teníamos para comprar discos, o había algunas estaciones aquí en Guanatos que las ponía uno para escuchar a estos grupos, ¿no? Que estaban en el momento. Y pues también esto que comentaba yo, que sus camaradas se ponían a escuchar los discos que muchas veces los pedían importados, ¿no? de Europa, incluso, para poder tenerlos de primera mano, porque era un lujo, ¿no? Pero los fifís de esa época, pues no, pues uno tenía. Ya digo que no es fifí. Sí, los de los fifís, sí. Pero tenías por la vida, ¿verdad? Fender. La más barata. Y bueno, en ese sentido también creo que hay una onda aquí en la novela, de que, a pesar pues de que me imagino, ¿verdad? También no lo sé, ya Pedro nos dirá, la distancia, pues el tiempo en el que la escribió y el tiempo en que se suscitaron estos eventos, ¿no? Esta época del rock and roll, que muchos escritores este recurso de la distancia del tiempo pues, lo utilizan como para procesar y poder como reflexionar, troquear ahí la historia y ponerla a modo, ¿no? Para ver sus sueños realizados, ¿no? Ya, porque pues, tampoco pasa nada si los grupos o las bandas en las que participó Joel fueron o no triunfadoras o tuvieron éxito, ¿no? Pero cuenta de alguna manera la neta como le sucedió, y pues lo describe a partir de sus recuerdos o las reminiscencias que puede generar esto, ¿no? Y en este sentido también creo que menciona soslayadamente eventos
que muchos incluso pudieron haber estado ahí o que lo escucharon, era muy, muy de noticia, como cuestiones como lo del Tlatelolco, 2 de octubre del 68, o también lo que se considera como el halconazo. También habla de Avándaro y de Gustav y otras cosas que estaban sucediendo pues, en el mundo, ¿no? Pero también siempre está ahí esta figura materna y la de un tío que es quien le proporciona o le ayuda para que tenga trabajo, pero como una institución familiar, como un recordatorio de la sociedad conservadora, como dice mi compadre John Plata, ¿no? Que siempre está pues como una nata ahí que no procesa, pues, pero que sí reprime o sí margina. Es importante la manera que se toma esa ruptura generacional, y también menciona en el libro la era de Piscis y la era de Acuario, ¿no? Que digo, yo no me metí mucho en eso, a mí no me tocó esa literatura, pero sí escuchaba uno que iba a haber cambios, ¿no? A nivel no solamente mundial, sino planetario, ¿no? Que precisamente creo que ya en estos tiempos ya deberíamos estar en la... No, ya se pasó. ¿Ya? Ya pasaron. Y en el ámbito social se estaba dando ese cambio, ¿no? Había nuevas formas de pensar, de actuar, llegaron otras maneras de filosofar, incluso doctrinas que invitaban a la reflexión, a la meditación y cultivar la espiritualidad. Se gestaba la revolución cultural, o también lo que se llamó la revolución de los jóvenes, que algunos también la tomaron como la contracultura, en su sentido de oposición al establishment. En el libro, uno de los protagonistas, y esto lo digo porque rompe también con estas ideas de que uno pudiera tomarlas como reales, como netas, como inmovibles, ¿no? Que uno de los protagonistas, que es el Mandril, acuña una frase que dice algo así como ni cristianismo ni comunismo, más bien dice cristianismo no, comunismo tampoco, ¿no? Estar era vivir y dejar que el mundo rodara. Es importante señalar estas circunstancias. La novela inicia a partir de la muerte del padre alcohólico del protagonista, que tiene que entrarle a los chingadazos y ponerse a chambar desde muy chavo. Digo esto del padre alcohólico porque sí lo menciona así, y también es como este cambio, ¿no? que algunos lo vieron entre los alcohólicos y los grifos, ¿no? Los fumadores de mota, ¿no? Que luego decían, no, es que ese güey es pedo, no, porque aquel es grifo. Y que en el barrio les llamaban los chivas y los locos. Y decía que Joel representa ese personaje plural, unos otros, un protagónico colectivo que se conforma de un buen de compas que va conociendo y coincidiendo en su gusto por el rock, convirtiéndose en cómplices. La novela está llena de peripecias, hay cosas muy jocosas, incluso divertidas, medias tenebrosas, hay de todo, ¿no? Hay un enfrentamiento con el mundo adulto y prejuiciado por la moral, que no acepta la manera de vivir o de ver el mundo de los jóvenes, ¿no? Yo aquí hago una aportación y digo, póngase usted a pensar que su hija Berta, quien es la novia de la noviecita santa de Joel, ande por un greñudo mugroso que fuma hierba y quién sabe hasta ateo sea y con ideas comunistas. Eso es de mi cosecha, Dios nos libre. De hecho, Berta es alejada de Joel, se la llevan al fin del mundo,
Y luego tripea, luego no tripea. Dice, no, pues, hay cara, güey, los Ramón. Hay más peces en el agua. Y como dicen en el barrio, se le fue viva la paloma. Pedro incluye algunos ligeros detalles, toques, como le dicen los pintores, ¿cómo le dicen? Unos detalles ahí para acusar y situar el tiempo real en el que vive la sociedad, como la masacre de Tlatelolco, el festival de Bustoc, Avándaro e incluso el Halconazo. Los protagonistas se lanzan al Festival de Rock y Ruedas de Valle de Bravo y como muchos se alucinan por participar en la meca del rock nacional, lo que los hace más carnales, más fraternos. Pero después de Avándaro se cerraron muchos espacios y dejaron de tocar las rolas de rock en la radio comercial y en la telera satanizaban el festival, hablaban de un pandemonio de sexo y drogas. ¿A ti cómo te fue, Pedro? No, después, tranquilo, viajando. Por otra parte, el gobierno perseguía a los jóvenes por su apariencia, e incluso aquí yo le pongo que el Tri Soy in My Mind, alias el Tri, le compuso un rock and rollito al hijo de Díaz Ordaz, Abuso de Autoridad, que dice más o menos así. Gracias. Empezó a traer el soundtrack. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Ya nadie quiere ni salir, ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener más líos con la autoridad. Muchos azules en la ciudad, a toda hora queriendo agandallar. Y dice que solo el hijo de Díaz Ordaz va a poder tocar, ¿no? Que tenía una banda de rock. Sí. Y luego también hay un mito real que trajo a Jim Morrison, ¿eh? No lo trajo bien, vino Jim Morrison, pero el hijo de Díaz Ordaz se lo llevó a Los Pinos y ahí fumaron motos, dice la leyenda. Con la aquiescencia de Díaz Ordaz. La idea pues, es mostrar la marginación ante la irrupción de la juventud mexicana en los espacios de restricción social, ¿no? La historia de la novela pues, es muy divertida y el lenguaje es muy característico de la época del hipismo. Incluso hay palabras que se generan a partir del movimiento rock and rollero como mexipi, y que es un hippie mexicano y que el padre Enrique Marroquín bautizaba en su libro La contracultura como protesta como hipitecas, ¿no? Es otra manera de llamarlos. Lo que en la novela le sucede a Joel le pasa a todos sus cuates, a las y los groupies o a otros grupos de rock que se arman y se desarman cada 15 días. Era como una forma de generar nuevos grupos, ¿no? De que se caían gordos o ya no podían ir a los ensayos o a tocar. No, la palabra clave es tronaba. Tronaban y luego de los pedacitos que quedaban armaban otros, ¿no? Y luego otros. Cada 15 días, cada mes. Y bueno, pues las rolas que tocaban generalmente eran fusiles, ¿no? Rolas de grupos navales o ingleses y algunos pocos tenían sus rolas. Y otra de las cosas interesantes pues, que maneja aquí Pedro son los nombres que les ponían a los grupos, ¿no? Siempre eran así como muy locos, como con la idea de generar, yo le puse aquí nombres azotados que usaban para tener identidad a contracorriente o de oposición, para confrontar lo establecido. Siempre era así como golpear a alguien.
Los cambios en la moda de vestir, la mata, la greña, pues, o estar ahí, fumar hierba, creer en filosofías lejanas, hacer ya yogi, pasar por la gran fraternidad universal. Todo eso es parte de una búsqueda de identidad y de pertenecer al grupo, al movimiento rocanrolero. Pedro logra crear atmósferas con ese orden antisocial y policíacas, donde de repente se ven inmiscuidos él o sus compas, y no faltaba un tira o un signo que les recordara quiénes eran, dónde andaban y con quién se metían, pero siempre con un detalle que sacaban los cuates o la divina providencia para librar cualquier bronca y seguir en el rol. Pedro, en este título, me recuerda a otros autores que los encajonan en la literatura de la onda y que tienen que ver por la temática y el lenguaje de una literatura juvenil. Seguramente ustedes ya los conocen: a José Agustín, a Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz, Armando Ramírez, Federico Arana, y bueno, es una lista larga, ¿no? Que también nos ha tocado ver autores que les llamaban los de la preonda, y luego ya después de la posonda, ¿no? Y pues yo con esto termino. Muchas gracias, pero quiero hacer aquí un agregado de mi compa Juanjo, que ayer estábamos cotorreando el cartel, y dijo: la permanencia de lo efímero es un oxímoron, es un recurso literario que combina dos expresiones que tienen significados encontrados, creando un nuevo significado. Muchas gracias. Generalmente todo el mundo cae en ese síndrome de confundir al autor con el protagonista, ¿sí? Y eso no es del todo cierto, aunque haya resabios. Mi intención al escribir esto básicamente es para que me quieran, pero la idea era hacer lo que en Alemania acuñaban como una Bildungsroman, que tradujeron al español como una novela de iniciación. Es decir, es el periodo juvenil donde se está transitando de ser un puberto, un joven, a la vida adulta. Hay novelas, sobre todo la de Salinger, El guardián entre el centeno, o las mismas de Hermann Hesse, Siddhartha, Demian. Sí, es lo que es una novela de iniciación. El paso de la juventud a la etapa adulta, con lo que ello implica. Esta novela de alguna manera no tiene un final feliz, ¿verdad? Porque después de tantos, bueno, lo voy a spoilear un poco, después de tantos peligros de esto, y aventuras y cosas que suceden, el protagonista se rinde y se da por vencido y asume pues que a él que dijo que todo eso de esta corriente de hippies, de brother power y todo eso, amor y paz, eso fue una etapa de los jóvenes ilusos que creían que se podía cambiar el mundo. Él pretendía ser la manera de cambiar el mundo y amarnos entre todos y todo está chido, ¿verdad? Pero de repente se dan con la pared y encontrarse pues, que no está pasando así, y está sucediendo así y sucede así. Y eso
ha sucedido a través de la historia. Muchos jóvenes de otras épocas también se embarcaron en cosas de ese tipo y de repente dijeron, no, aquí no se va a poder, porque hay una inercia social que te va modificando, te va absorbiendo, le llaman el sistema, en el cual te ves obligado a ceder. Esa era mi intención al presentar esto. Fue un bonito sueño de la época. Si no, pregúntale a Johnny, me encanta siempre que hace referencia a eso. Qué chingona época nos tocó vivir. Sí, pero siempre hay una tendencia a embellecer los recuerdos, y eso ha sido siempre. Y nuestros padres, nuestros abuelos hablaban de antes. Una semita costaba 1 centavo. Ibas con 5 centavos que te daban hasta como embelleciendo los recuerdos, sin acordarse de los chingadazos que sufrieron. Sí, entonces hay una tendencia siempre a que hasta hay una frase, ¿no? ¿Cómo dice? Todo tiempo pasado fue mejor. Chingada. No lo siento, nunca más que sí. Lo que pasa es que uno lo embellece, como trata de escucharlo, se está jodiendo. ¿Sí? En fin, bueno, entonces, ya aclarado ese punto, por favor, suplico que no vuelvas a confundirme con todo. Igual que pensar. O sea, pregúntale. Sí, como digo, pues sí, obviamente no puedes escribir sobre algo que no conoces o imaginas, por lo menos. ¿Sí? Y uno va haciendo unos retazos. Tú me hiciste una pregunta muy simpática, que decías que si los personajes realmente así se llamaban, o yo les había puesto otros nombres, ¿no? Obviamente tuve que poner otro nombre para no herir susceptibilidades. Y me acuerdo de la película de Woody Allen, donde él es escritor y está separado de la mujer, y un día llega a escribir un libro, publica un libro, llega a la mujer y me reclama: ¿por qué escribiste esto de mí? Sí, no, pues, su idea era, dice, pero te cambié el nombre. Y la mujer se llama Joan Jane, y la novela se llama Joan. Sí, uno te esforzaste mucho en cambiarme. Sí, quizá todavía no he enfrentado esa situación, que alguien me diga, oye, el fulano de tal es no, hasta ahorita no. Eso me sucedió con la anterior novela, que ocurría en una orquesta, y entonces los compañeros de la orquesta que la leyeron dicen: fulanito, te das, empezando a dar cabos. No forzosamente, porque hay personajes amovidos, hay gente amovida, pero entonces uno tiene como un demiurgo la facultad de etiquetar ciertas cosas, ¿no? Aunque no, o sea, porque si no sería completamente amovido y no nos diría nada. Y bueno, entonces, que no vuelva a ocurrir. Entonces, sí, no sé si alguien quisiera formular una pregunta, una inquietud, o nos vamos directamente al minuto.